Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Es un gusto estar con todos ustedes y hoy vamos a Mario, si me haces favor de traer la información que dejé, por favor, gracias. Bien, gracias a todos por estar. Un tráfico bastante complicado. ¿Qué tal, Chepe? ¿Cómo estás? Bien, gracias, María Dolores y todos los radioescuchas. Complicadísimo. Sí, hubo un accidente en La Hincapié, un vehículo, esto fue como a las 5 de la tarde aproximadamente. Gracias, un autobús volcó y esto ahí por Hincapié, y esto pues complicó mucho el tráfico por esa área, y bueno, el tráfico ya de todas las principales arterias, que pareciera es ya un karma. Yo siempre les digo a todos cuando entro a la radio en las tardes, que a quienes nos van escuchando por la 102.1 FM, que hagan sus 3 respiraciones, que tal vez es el momento, y yo les digo, bueno, recuerde hacer 3 respiraciones profundas, porque muchas veces uno va muy estresado, y esas 3 respiraciones hace que uno pues descompresione, por así decirlo. Bueno, ayer de la zona 9 para Condado Concepción hice 3 horas y 10 minutos. Imagínate. A las 2 de la tarde. Imagínate. Pues esperamos que quienes van en el tráfico respiren profundo y nos permitan que los acompañemos durante su recorrido y hacerles el recorrido más ligero. Vamos hoy a hablar acerca, y creo que esto aplica, y ahorita que les diga el tema van a entender por qué, creo que esto aplica no solo en las empresas familiares, sino en cualquier familia, y es cómo inculcar o cómo motivar ese espíritu empresarial en las empresas familiares. Sí. ¿Verdad? Sí. Entonces, este es el tema que vamos a elaborar. Así es lo que vamos a estar platicando hoy con ustedes, así que gracias por acompañarnos. A quienes nos acompañan también por pues la 102.1 Plus, bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerde, respire profundo, 3 respiraciones. A quienes nos ven por nuestras... ¿Por qué 3? Por lo menos 3, sí, puede hacer 5, pero por lo menos 3. Lo que hacen 3 respiraciones es romper ese ciclo de estrés que traes. Sacarte de ese ciclo y como enfocarte en la respiración, y eso hace que bajes un poco toda esa tensión. Y a quienes nos ven por nuestras plataformas, pues también bienvenidos. Nos ven a través de Facebook, muchísimas gracias, facebook.com/libertopolis.com, a través de nuestro canal en YouTube, es Libertópolis, le puede dar seguir a nuestro canal, y también nos puede dar seguir a nuestra cuenta en Twitter, que es @Libertópolis. Así que vamos a arrancar con nuestra llave maestra y vamos a hablar con respecto a cuáles son al menos estos 3 hábitos que en este artículo aconsejan para ser más exitoso en la vida. Más Negocios presenta Llave Maestra. No perdamos el impulso, no perdamos esas ganas de hacer mejores cosas, de ponernos retos, y aquí les vamos a dar herramientas que uno debería tomar en cuenta para hacérselo más fácil. Cuando uno tiene un reto, ¿por qué complicarse la vida si uno puede hacer la mochila más ligera? Llave Maestra. Muchísimas gracias a quienes ya están compartiendo. Nos dice Julita, muchísimas gracias, Julita. Nos dice, escucharlos durante el tráfico calma los nervios y de ganancia aprendemos mucho. Buenas tardes, MD y compañía. Muchas gracias. Muchísimas gracias y gracias por compartir nuestra transmisión. Gracias por estos mensajes que nos motivan y nos ayudan, y vamos a estar haciendo algunas dinámicas para aprender y saber por qué nos escuchan, para aprender de ustedes y para poder conocerlos aún más. Así que muchísimas gracias por sus comentarios a todos quienes los mandan. Y
¿qué vamos a hablar hoy en la llave maestra? Es cuáles son esos hábitos que nos ayudan a ser más exitosos en la vida. En lo único donde vemos que el éxito surge de la noche a la mañana son en las películas, en algunas series, pero solo sucede ahí. Y esto no existe el éxito de la noche a la mañana, siempre hay mucho trabajo detrás, hay disciplina, hay un trabajo constante, y esto pues está respaldado, o esto se respalda a través de buenos hábitos. ¿Y cómo desarrollar estos buenos hábitos? Pues bueno, es primero teniendo un gran motivador, y de esto pueden buscar un programa que hicimos con Suzette España acerca de los hábitos, y ahí hablábamos acerca de la resistencia. Y entonces cómo esta resistencia a los cambios, esa resistencia a generar esos buenos hábitos, pues actúa como un bloqueador, y cómo lograr sobrepasar esa resistencia. Así que búsquenlo, está ahí en libertopolis.com, le dan resistencia a Suzette España y ahí lo van a encontrar. Pero entonces, ¿qué hábitos nos pueden ayudar a ser más exitosos, a tener pues éxito en lo que consideramos importante en nuestra vida? Primero es encontrar las cosas buenas. Y esto sería como cambiar este paradigma o el cristal, y que va a sonar muy romántico o muy trillado, pero el cristal con el que vemos las cosas. Sí, yo creo que en el pasado hemos estado demasiado concentrados en mejorar nuestras flaquezas, por así decirlo, en sobreponernos a nuestras flaquezas. Sí. Sin embargo, yo en lo personal soy de la opinión, al igual que pues muchos autores, no es mío esto, que más bien se debe uno concentrar en fortalecer sus fortalezas. Y en eso, yo tengo una amiga a quien respeto mucho en el área de recursos humanos, y en alguna ocasión la entrevistaba y en alguna ocasión platicaba con ella y me decía, puliendo tus defectos o puliendo tus debilidades nunca vas a brillar. Me encanta la expresión. Ciertamente la mejor forma, como yo hago esta analogía de fortalecer las fortalezas, váleme la redundancia, es en el deporte. En el deporte uno destaca en un deporte, no en 7 deportes. Claro. E incluso hasta quienes hacen triatlón o pentatlón tienen la prueba que dominan. En uno, sí, porque si no sacas ventaja en ese, ya estás mal, pues. Exacto. Entonces, incluso aquellos que hacen varios deportes, hay uno que es su mejor prueba, ¿cómo no? Y esa es en la que ellos destacan, sí. Y es donde, como dices tú, sí, tratan de sacar la mayor ventaja o el mejor desempeño. Entonces, las personas que no tienen éxito o que no se sienten felices con lo que hacen, pues siempre están buscando las cosas que están mal en la vida, que están mal en los... Y que las mejore otro, ¿eh? Exacto, y por otro lado, le echan la culpa de todo a los demás. Sí. Entonces, sí, siempre hay algo que hace que ellos no avancen. Sí. Sí. Entonces, esto hace que no... Esto lleva mucho a un tema que también hemos hablado mucho aquí en Más Negocios acerca de ser víctima o protagonista, y entonces te conviertes víctima de todos y nunca el protagonista, sí, de tu vida. Sí. Entonces, una forma que podríamos empezar a tener éxito o empezar a fomentar esa actitud ganadora es hacer lo contrario, buscar qué es lo bueno o qué es lo positivo de la situación y dónde están esas oportunidades. También se ha estado hablando mucho, Chepe, yo no sé si tú lo has escuchado, el tema de llevar un diario de gratitud. Más que un diario de todo lo que hice, sino es un diario en el cual escribes 3 cosas por las que estás agradecido. Y al final de la noche dices, bueno, estoy agradecido, y pones por qué 3 cosas. Hay quienes sugieren que en este diario tú ya no repitas cosas, por lo menos durante un mes. La idea es que conforme van pasando los días te das cuenta que se te van aparentemente acabando las cosas por las que deberías estar agradecido. Y eso hace que estés más consciente de lo que te sucede en la vida o de lo que te sucede en el día. Al grado que en algún momento puedes decir, estoy agradecido porque llevaba muchas cosas y cuando entré al edificio alguien me abrió la puerta. O tal persona, alguien me abrió la puerta y eso me hizo el día o me ayudó a poder entrar. Entonces estoy agradecido por ese gesto. Y entonces la idea es que puedas practicar esta de ver las cosas positivas llevando un diario de agradecimientos. Otros dicen, no importa que pues repitas algunas cosas, lo importante es que siempre tengas algo que agradecer
por lo menos 3 cosas que agradecer al final de tu día. Pues nunca lo había oído, me parece interesante, sobre todo porque creo que va muy de la mano con la humildad, como contraria a la soberbia. Uh-huh. La humildad como virtud, no la humildad como pusilanimidad. Sí. Porque tenemos que estar agradecidos, pues, y yo creo que hay más cosas buenas que cosas malas, aunque por supuesto uno se fije en las malas. Porque... Claro, entonces aquí la idea es, cambia ese chip y busca aquellas cosas buenas en las que de las que te sucedieron, y busca las cosas buenas de lo que te está pasando. Y por consiguiente viene el segundo, que va muy alineado, que es no culpes a los demás. O sea, no culpes al exterior de lo que está sucediendo, de lo que te pasa, sino toma la responsabilidad. En pocas palabras, asume tus fallos y tus aciertos. Muchas veces también se nos se enseña a solo asumir los fallos y los aciertos no. Y creo que parte de generarte también una autoestima sana es reconocer cuando hiciste bien las cosas. Yo creo que eso sí es correcto y eso sí lo he oído. Hay un libro, ahora no me acuerdo si se llama El Ejecutivo de Clase 5 o El Ejecutivo de Clase 3 al que describen, pero es una alegoría que dan ahí como ejemplo. El ejecutivo, llamémosle normal, cuando las cosas van mal, va a la ventana y dice: ¿qué está pasando de malo allá afuera que me está haciendo no progresar? Y el ejecutivo de clase 5, cuando las cosas van mal, va al espejo y dice: ¿qué estoy haciendo mal que no permite que haya progreso? Y entonces, con esas preguntas vamos al tercer hábito, porque entonces es ver o buscar esas pistas. Sí. Y ese tercer hábito es siempre poner atención a lo que te sucede en la vida y a tus rutinas. ¿Qué es lo que está pasando que te acerca a tus propósitos o qué cosas te alejan, te están distanciando de ellos? Y entonces, es decir, siempre estar consciente de qué cosas están generando resultados positivos y cuáles no, y estar en ese constante cuestionamiento o en esa constante búsqueda o en ese estar consciente constantemente. Y aquí lo que dice es, bueno, si te das cuenta que llegar, poner tu despertador 5 minutos antes hace que mejore tu día y te das cuenta que empieza a funcionar, pues lo sigues. Sí. Por ejemplo, a mí me pasó en una ocasión que yo sabía que si yo salía después de las 6:40 de mi casa, era espantoso, de las 6:40 de la mañana, porque si yo salía a las 6:40 de la mañana ya no podía llegar al lugar donde tenía que llegar, porque pues los de Metra decidían empezar a regular el tráfico después de esa hora. Entonces yo sabía que 6:40 era mi tope límite, entonces yo sabía que tenía que salir 6:30. Y 6:30 pasaba súper tranquilo. Cuando veía que era después, pues ya sabía que iba a tener un día complicado. Sí. Entonces, buscar esas pistas, qué funciona y qué no funciona. Por ejemplo, hay algo tan simple como llegar a la casa, decir buenos días y buenas noches y dar un beso a tu pareja, a tu esposo, a tu hijo, y te das cuenta que eso hace que genere un buen ambiente cuando acabas de llegar, pues entonces lo sigues haciendo. ¿Qué cosas? Y también qué cosas no te funcionan. Y a mí me parece, María Dolores, que todo lo que estás diciendo puede resumirse como la necesidad de reflexionar. Claro. Estar uno constantemente evaluando el tal examen de conciencia, el tal examen de lo que hice bien en el día, lo que le querrás llamar, es siempre bueno. Hacer un recuento, así como el balance general de una empresa, ¿verdad? ¿Qué cosas hice bien hoy que debería hacer mañana? Sí. ¿Qué cosas no me funcionaron que debería evitar? Y ser más consciente. Pues esto es parte de los 3 hábitos. Aquí nos sugieren 3 hábitos en este artículo. Encuentra las cosas positivas, no culpes a los demás y busca esas pistas. Sí. Vamos a ir al corte y cuando regresemos vamos a hablar acerca de cómo motivar o cómo desarrollar ese espíritu empresarial en las empresas familiares. Y además, quiero contarte que ahora Crediempresas GTC te ayudan a crecer, invertir y transformar.
Con Credi Empresas GTC obtienes hasta 30 millones en financiamiento, 5 años plazo, servicio integral de negocio y acceso al programa Pyme Compite que te ayuda a potencializar tu crecimiento. Mayores informes al 1718 y haz una cita con tus gerentes, con los gerentes de relación para transformar, crecer e invertir. Escucha la cobertura especial de Libertópolis. El próximo domingo 11 de agosto vamos a estar cubriendo la segunda vuelta de las elecciones. Desde las 6 de la mañana estaremos con noticias, análisis, toda esta cobertura. Acompáñanos y sé este Liberhéroe. Mándanos tus mensajes, mándanos tus reportes de la segunda vuelta a partir de las 6 de la mañana por la Plus 102.1 FM con el apoyo de San Martín. Bueno, Chepe, gracias por sus mensajes. Carmen Contreras nos dice, saludos, qué lindo programa, muchísimas gracias. Carlos Enrique nos dice, en el libro de From Good to Great, lo que menciona el señor de ejecutivos de clase 5. Buen punto es de Jim Collins, sí. Este punto. Sí. Y dice, si todo sale bien, es el equipo, si sale mal, fue el líder. Sí. Ok, muchísimas gracias, Carlos, y gracias a Carmen también por su mensaje. Muchas gracias. Chepe, ¿cómo hacer para motivar ese espíritu empresarial? Ok, primero tal vez quisiera comenzar como definiendo la empresa. Uh-huh. Porque si vamos al estricto sentido económico, solemos decir que la empresa es una red de contratos, un participante en el mercado, un capital en busca de rentabilidad. Acaba de haber un congreso el pasado 5 de julio en el IES, que es la Escuela de Negocios de la Universidad de Navarra, y me gustó leer lo siguiente. Dice que la empresa es una comunidad de personas que se unen para conseguir un propósito común. Ese propósito común es la satisfacción de otras personas mediante la producción de bienes y servicios, con eficiencia, por supuesto, porque es una institución económica. Claro. Comienzo diciendo eso porque muchas veces el espíritu empresarial se confunde con únicamente hacer dinero. Y el espíritu empresarial tiene como propósito, voy a sonar naïf tal vez, pero tiene como propósito conservar a los clientes actuales y conseguir nuevos para poder hacer dinero. Claro, desde tu visión, el hacer dinero es consecuencia de hacer bien las cosas. Es correcto. Okay. Y es hacer bien las cosas en función, voy a decir de la comunidad por falta de un mejor nombre ahorita, pero es esa red de personas a las que queremos servir, porque finalmente para que la empresa sea exitosa se debe combinar el deseo que tienen las personas de satisfacer sus necesidades, para ponerlo en un amplio sentido, y la pasión que nosotros como empresarios debemos de tener para satisfacer esas necesidades, para producir los productos, los servicios que satisfacen esas necesidades. Que eso es algo que siempre debe uno tener muy en claro, que estar siempre pensando en el cliente. El cliente, sí. Sí, es la si razón no pensás, tenés que ser cliente céntrico. Si no sos cliente céntrico, vas a tener un problema, por lo menos al mediano y a largo plazo. Tal vez no al cortísimo plazo, uh-huh, pero al mediano y a largo plazo no vas a ser, como dicen hoy en día, sostenible. Okay. Entonces, saco esto a colación porque yo creo que parte del espíritu empresarial que debo impregnar en las siguientes generaciones es, hey, estamos aquí para hacer lo que el cliente quiere. Que no siempre, que conste, lo que el cliente quiere es lo correcto. ¿Y qué haces ahí? Entonces, el cliente no siempre tiene la razón, pero siempre merece nuestra atención. Claro. Entonces, debo investigar qué es lo que está no siendo bueno, digamos, para el cliente. Por ejemplo, para no ir muy lejos y no meterme a problemas filosóficos, las drogas. Bueno, por ahí estaba leyendo, estuve en California hace una semana, y que una de las empresas más rentables hoy en día es una que vende marihuana. Y no, pues sí.
bueno. No voy a y que entrar. en Estados Unidos ya está legalizado, ¿verdad? Por Sí. lo menos en California, ¿verdad? En varios estados, sí. Yo no me acuerdo en cuáles, sí. Pero entonces, eso ciertamente está demostrado que es más, no estoy hablando necesariamente de la marihuana, pero las drogas o como el tabaco, se tienen que comenzar a poner ya flashes en el que diga el tabaco es nocivo para su salud. Y ese tipo de cosas los empresarios estamos... es imperativo que los empresarios nos demos cuenta de eso. O sea, al final, el hecho de que debemos ser clientecéntricos, pero también apegados a la razón de ser de nuestra empresa, en cuanto a cómo consideramos que podemos hacer negocios con estos clientes, en cuanto a qué servicios y productos estoy dispuesto a ofrecer. ¿Sería por ahí? Sí, Okay. sí. Yo todavía, pero esa es una cuestión muy, muy personal, yo defino que el empresario debe manejar sus negocios desde el punto de vista de incrementar la dignidad del consumidor o del cliente. Claro que no me voy a meter a decir que es dignidad y todo el asunto por el momento, porque entraríamos a un tema bastante complicado, pero a lo que voy es que, y por eso tenemos valores. Y por eso tenemos valores dentro del marco en el que nos movemos en la empresa, ¿verdad? Tenemos una visión común, una misión que cumplir, pero dentro de un marco de valores. Mientras no tengamos valores, podemos hacer cualquier cosa y eso no es válido. O sea que antes de empezar a hablar de empresarialidad, que bueno, al final los jóvenes o la familia lo ve a través de nuestras acciones, debemos tener muy claro ese marco en el cual se desempeña la empresa. Sí, sí. Así como debemos de ser realistas en que los recursos son X, pues el marco de actuación es X también. O sea, no nos podemos salir de él porque estaríamos violando el principio, voy a decir por lo menos de los fundadores, hablando de empresas familiares. Lo cual no implica que, o sea, cuando hablamos de marco de actuación estamos diciendo que la empresa no puede diversificarse, pero bajo los mismos principios de fundacionales, llamémosle así. Okay. Sí, claro, claro. Ahora, también en un momento dado, si no violan esos principios fundacionales, podemos, como tú decís, diversificarnos o cambiar de ruta. Eso está perfecto, pero que sea un acto pensado. Voy a quitar este valor y voy a poner este otro que es de superior nivel, llamémosle así, porque conviene. Entonces, los chicos y chicas no van a estar viendo a la empresa como una máquina de hacer dinero a cualquier costa. Claro, solo verla como la caja registradora y... Sí. Okay. Porque, claro que necesitamos darle a los accionistas el rendimiento de su inversión. Y eso no solo es necesario, sino es loable. Pero dentro de un cierto marco. Y entonces los patojos se deben de sentir, por así decirlo, orgullosos de que el espíritu empresarial obedece a esos principios de satisfacción del cliente, elevando su dignidad, sirviéndole con eficiencia, sirviéndole mejor. Y cada día, entonces ahí entran temas como innovación, que además es bien atractivo para los jóvenes. Claro, y es muy natural para ellos. Ahora, entonces, por lo que voy entendiendo, lo primero que tienes que tener claro es tener esos principios fundacionales y esas líneas de acción sobre las cuales se opera en la empresa. Sí. Ok, sí. Tener como la base. Sí, sí. Y entonces, ¿te acordás de las tales 4P de marketing, verdad? Producto, plaza, precio, promoción y precio. Yo, en mi argot, lo he convertido en las 3P de marketing. Personas que a través de productos sirven a personas. Ok. Y si no, hay algo que falla y entonces ya no hacemos plata. ¿Por qué? Porque no estamos satisfaciendo. Nosotros usualmente, María Dolores, nos damos cuenta de los efectos más que las causas. Es muy fácil caer en esa trampa. Caer en esa trampa, sí. Sí. Y tengo que escarbar un poquito más para irme a la causa y no al efecto. Entonces uno dice, las ventas están muy bajas. No, no, eso no es cierto. Las ventas están bajas, ¿por qué? O sea, las ventas reflejan algo. Sí. Y entonces tengo que ir a eso. Y ese espíritu, cuando lo logras transmitir, que además no es difícil.
Cuando lo logras, pero hay que tomarse tiempo para transmitirlo. Cuando lo logras transmitir, llena a la gente. Vamos a ir al corte y cuando regresemos, ¿cómo transmitir entonces ese espíritu? ¿Cómo transmitir esos principios fundacionales de tal forma que sean atractivos? Sí. Y que no digan, pero eso es lo que pensaba el abuelo. Sí. Los tiempos han cambiado, sí. ¿verdad? Obsoleto. Así es. Y te quiero comentar que ahora puedes construir con seguridad, construye con calidad también y construye con hierro AG. Cuesta mucho construir, o sea, uno se esfuerza, invierte y entonces esa construcción que estás haciendo, hazla con seguridad, hazla con calidad, hazla con hierro AG, la marca de confianza. La varilla de hierro AG A706 mejora el desempeño estructural y esto es muy importante porque esa estructura es precisamente la que le da esa confianza a tu construcción. Hierro AG está hecho en Guatemala, por eso hierro AG es la marca de confianza. Identifícalo siempre por la estrella. Informes, si quieres conocer más sobre hierro AG, entra a corporacionag.com. Muchas gracias a quienes están compartiendo nuestra transmisión. Regresamos a Más Negocios y estamos platicando con Chepe Ascoli con respecto a cómo motivar el espíritu empresarial en las empresas familiares. Y Chepe, tú dijiste que podía ser atractivo, que podía hacerse de una forma que las personas se conectaran con esta visión, con esta misión de la empresa, con esta forma de hacer negocios, de hacer que la empresa sea sostenible. ¿Y cómo hacerlo cuando, porque hablaste también de la innovación, cómo hacerlo con jóvenes y que vean este espíritu empresarial basado en los principios de la empresa como algo relevante actualmente? Bueno, mira, en este mismo congreso al que hice referencia, salió una cosa que de veras me gustó. La empresa es una expresión de la sociabilidad de la persona, que necesita la relación con otras personas para satisfacer sus necesidades materiales y espirituales, para dar sentido a su trabajo, para prestar un servicio a los demás y a la sociedad, y en definitiva para conocerse a sí misma y alcanzar su plenitud. Menciono eso porque la empresa no es simplemente un ente económico, es el resultante de hacer bien las cosas. Entonces, cuando ya lo haces relacional, que es una palabra que ahora están utilizando, conectividad, relaciones, creo que es bien importante porque le da sentido a la naturaleza intrínseca del hombre. Somos animales sociales y aquí hay una expresión donde además a través del trabajo y su virtud, la laboriosidad, contribuimos con el progreso del mundo. O sea, contribuimos a dejar un mundo mejor o a hacer un mundo mejor. Sí. Mejoramos la calidad de vida de las personas. Sí, sí. Y ahí lo dijiste, tú dijiste calidad que tal vez es mejor que mi dignidad, pues puesto, pero eso es, porque entonces yo también siento que estoy creando. Mira, a mí no me gusta mucho cuando se habla del el rol social de la empresa. Ya somos dos. O sea, yo creo que es intrínseco. Yo también. Y aquí creo que está muy bien plasmado en que, y de hecho dice, la empresa y sus responsabilidades, no es la empresa y su rol social o el rol social de la empresa. Es intrínseco, el rol social de la empresa ya está ahí. Claro, es que si no, no podría hacer negocios, no podría hacer intercambios voluntarios. No existimos. Como también no me gusta cuando dicen que la transacción debe ser win-win, dicen ahora, hablando de la jerga empresarial. Si no es gana-gana, no hay transacción. Claro. Así de sencillo. Sí. O puede haber una transacción, pero no hay de vuelta sostenibilidad en las transacciones. Efectivamente, sí, es como decir que son las características para poderla llamar una transacción. Sí, ¿verdad? sí. Y una de ellas es que ambas partes estén satisfechas con el intercambio. Sí, claro, yo entiendo que muchas veces hay, que para mí no es win-win, sino regateo, cuando tú decís 100 y yo digo 50, entonces quedamos en 75. Bueno, pero tú dijiste, bueno, le saqué más de lo que quería al proveedor. Claro. Yo dije, se lo vendí
haciendo ganancia, aunque no toda la ganancia que quería, pero logré una ganancia perdí. Y tal vez más adelante puedo venderle más. Claro. Y entonces, Chepe, es hacer entonces la empresa relevante, buscar la forma de generar esa relevancia para encontrarla. ¿Qué es lo que hace relevante a la empresa? ¿Qué es lo que hace que la empresa deje un mundo mejor y mejore la calidad de vida? Esto es lo que tú consideras que es muy poderoso y que se puede transmitir no importa qué generación sea. Según yo sí. Y por supuesto que además da cabida a la gratitud de los fundadores, porque ellos explícita o implícitamente lo dejaron impregnado. O sea, esa tiendecita que abría en la esquina, que abre a las 5 de la mañana este año, pero el año entrante a las 4:45, porque la gente viene más temprano, ahí está ya prestando un servicio, ¿qué dijera? Tal vez no, que no se nota, no notorio, pero la gente comienza a decir, puchica, voy a ir a aquella tiendecita porque ahí abren más temprano y entonces ahí consigo la satisfacción de mi necesidad, hambre probablemente, o sed, más temprano. ¿Y cómo hacer, Chepe, para entonces hacer que tengan ese espíritu? Porque uno de los problemas que siempre se ha hablado es que el fundador hace crecer la empresa o funda la emprsa, la segunda generación la hace crecer y la tercera generación viene y la despedaza. ¿Cómo evitar o cómo hacer que esto no se convierta en una profecía autocumplida o cómo no hacer que esto se convierta en una realidad? Vamos a ir al corte y cuando regresemos hablemos de cómo evitar que eso suceda, porque al final pues yo ya no vi, como hijo del fundador vi todos los desvelos, me tocó acarrear cajas, pero como nieto no necesariamente. Nieto, posiblemente ya había quien acarrear esas cajas. Vamos a ir al corte y cuando regresemos hablemos de eso, pero quiero platicarles que Ficosa quiere facilitar tu vida financiera. Con Ficosa quieren que sea fácil llevar tu vida financiera. Es por eso que cuentan con más de 300 puntos de servicio. Con Banco Ficosa es fácil. Regresamos a Más Negocios y estamos platicando con Chepe Ascoli respecto a cómo motivar el espíritu empresarial en las empresas familiares. Quiero agradecerle a Saúl Osvaldo, nos manda su mensaje. Saludos, Saúl, ya no había sabido de ti, ¿cómo estás? Bienvenido. Y dice, saludos cordiales a todos. Ahora mismo nosotros estamos construyendo moldes para reciclar plástico, para contribuir a limpiar nuestro medio ambiente. Aún no hay producción, pero pronto estaremos en el mercado. Espero soportemos la inversión inicial sin utilidades. Pues yo espero que tus números funcionen y sea lo más pronto posible donde se vuelva pues sostenible esto y qué bueno, manténnos informados, Saúl, qué gusto y felicidades. Chepe, nos quedamos con el tema y gracias a quienes están compartiendo. Ahora sí, regreso. Nos quedamos en el tema, Chepe, que existe este adagio de que el fundador crea la empresa, el hijo la crece y el nieto pues la desaparece. ¿Cómo evitar esto? Bueno, yo creo que ahí hay 2 o 3 factores. Primero, creo que por primera vez voy a decir, aunque sé que no es primera, pero se está generalizando el concepto de organizar la empresa para que las sucesiones sean menos traumáticas. Uh-huh. Y eso es a través de estructuras que de hecho existen y a través de la creación de reglas claras. Reglas claras, ahora sí, explícitas, porque probablemente existen implícitamente. Lo que pasa es que entonces tú lo interpretas en una forma y yo lo interpreto en otra forma. O lo que nos conviene, ¿no? Ahora, creo que lo otro es que hay ciertamente un conflicto entre la tradición y la innovación. Y paradigmáticamente entonces se dice, el viejo es tradicional y el joven es innovador. Bueno, yo creo que el paradigma ahí se debe de romper y debemos de decir que la función social de la empresa deriva de la libertad
de emprender y de la capacidad creativa de las personas. Si juntamos esas dos cosas de una manera positiva, como las fortalezas que hablábamos al principio, lo más probable es que entonces vamos a entrar en el concepto aquel de el proceso de destrucción creativa, en que yo desde el principio voy a estar consciente que para que la empresa permanezca tengo que destruir los productos de los cuales hoy vivo. No como satisfactores de la necesidad, pero como satisfactores de la necesidad de otra forma. No se me ocurre un ejemplo, pero podemos decir que en el momento en el que el azúcar comenzó a ser estigmatizada, los edulcorantes vieron la luz. Que antes, ¿y por qué iba a tener edulcorantes si el azúcar cumple la función? Claro, y después hubo como un giro hacia endulzantes naturales. Sí. Que tuvieran otras características. Sí. Y poco a poco tenemos que ir pensando en eso. Ahora, aquí sí hay un problema, hablando de entropía. Aquí hay el problema de que yo me afianzo a mi producto en vez de a satisfacer la necesidad del cliente. Que por cierto es cambiante. Claro, porque entonces ahí lo que estamos cuestionando es para qué está la empresa. Si es para producir este producto o para satisfacer una necesidad. Exactamente. Y el mejor ejemplo es aquel de Levitt que todos conocemos cuando leímos El fracaso de los trenes, ¿verdad? Que no lo vieron como un medio de transporte, sino que lo vieron como un tren. Y entonces vinieron los autos. ¿Y por qué no los treneros, por así llamarlos, hicieron los autos? ¿Y por qué no los de autos están haciendo los autos eléctricos? Y la combinación de Mercedes-Benz con Swatch. Entonces uno dice que tiene que haber relojes con autos. Con autos. Entonces, bueno, es la microgeneración de pues los micro, ¿qué? Los microengranajes, los microchips, lo que le querrás llamar. Entonces yo creo que si nos enfocamos en eso, en que hay libertad y que hay innovación, creo que a cualquiera le va a entusiasmar. Porque el problema es esto. A mí lo que no me entusiasma es estar vendiendo, voy a decir candelas, por decirlo de alguna forma. No, estoy vendiendo iluminación. Porque la gente lo que necesita es iluminación o calor, como lo querrás ver. Si logramos romper ese umbral, creo que tenemos éxito. Claro, porque al final el vender o el satisfacer la necesidad de iluminación da la puerta abierta a esa libertad y esa innovación. Sí. Y es ahí donde se puede atraer a los jóvenes. Sí. ¿Cómo entonces atraerlos y también hacer que entiendan que la empresa hay que invertirle, o sea, hay que invertir tiempo, hay que invertir esfuerzo, hay que invertir incluso parte de esas utilidades? Bueno, ahí viene otro punto. Entre más joven sos, creo que tendés a recompensa inmediata más que entre más viejo sos. Y la recompensa inmediata hay que tragárselo, no existe. Claro, la inmediatez es un término relativo. Ahora, eso es bien complicado siempre ha sido complicado. ¿Ahora es más? Ahora es más. Pues sí. Yo considero que siempre ha sido complicado porque yo sé que a mi generación de niños nos hubieran puesto un bombón, no lo comemos. Sí. Y al niño no de ahora lo guardamos. No, y al niño de ahora le pones el bombón y se lo come. Se lo come Entonces, antes. Exacto. Y ahora pues tienen otros elementos que les dan más inmediatez a esa gratificación, como tener un iPad, como tener un celular, como... Y además como cambiarlo, ¿verdad? Ya no sirve porque el descarte hoy en día también es mucho mayor que el descarte. Nosotros guardamos todo, pues. Incluso hacíamos reparaciones. Sí. De la ropa, de los zapatos, de... Yo creo que las bicis, olvídate, las bicis pasaban por todos los hermanos. ¿Cómo no? Y llegaba un momento en el que estaban tan rayadas que había que cambiarle color. Pero no la bici, Pero entonces no la bici. Sí. Entonces, ¿cómo hacer para que entiendan que no existe almuerzo gratis? Sí, creo que hay dos formas. Uno, pues explicándoles, pero sobre todo dando el ejemplo. Este año
no podemos tener el viaje acostumbrado de mediados de año, porque se está convirtiendo en mediados de año, fin de año, mediado de mediado. Y será también, Chepe, que muchas veces no hay una causalidad explícita. ¿A qué me refiero? A que los niños saben que hay viaje, pero no entienden por qué se dio ese viaje. Sí, claro que existe. Acordate que cuando dijimos un profundo conocimiento de la situación financiera de la empresa, dábamos el ejemplo aquel que me dio a mí Joe Astrahan, que a los 2 años hay que comenzarles a decir, y entonces como los balances, no, como nos fue mal, para Navidad solo hay un chocolate de regalo, no hay el regalo tradicional. Ahora, si nos fue bien, hay una cicle. Claro. Pero voy entendiendo que cuando les... Y obviamente después voy dándole más información, pero entienden que cuando nos va mal no hay... Pues no hay. No hay regalos o no hay, no hay regalos más grandes, pero cuando les va bien quiere decir que las cosas, que puede recibir un mejor regalo. Entonces me conviene que a la empresa le vaya bien. Sí, y para que eso suceda voy a encontrar métodos de producción menos caros. Voy a encontrar métodos de venta más eficientes, voy a poder llegarle más al consumidor, más rápidamente. Y esos think tanks funcionan. Ahora, Chepe, los incentivos deben estar bien puestos. Sí. Y que por favor no todos los incentivos sean monetarios. Claro. Porque entonces hay una confusión con la génesis de lo que estábamos hablando. Porque entonces no es servir al cliente, sino es tener plata. Uh-huh. Todos los incentivos, por ejemplo, yo tengo 2 familias que han instaurado un sistema de que si uno de los, en este caso la 4ª generación, quiere, ¿cómo se dice?, tener una iniciativa, un proyecto, le dicen, presentanos el plan, que por supuesto no tiene todos los ingredientes de un business plan, presentanos el plan y te vamos a dar suficiente plata para que lo desarrolles. Pero por lo menos ya lo hacen aterrizar las ideas, tener, presentarlo y obviamente entregar cuentas. Sí, es como ir con un préstamo en un banco, pues eso es lo que está sucediendo. Claro, entonces le dan valor al asunto. Y esto hace que entonces motivar a que haya ese espíritu empresarial. Y tal vez esto lo vamos a dejar para el siguiente programa, Chepe, pero ok, yo soy emprendedor, me encanta hacer negocios, pero no me gusta lo que hacen en la empresa. Sí. ¿Qué te parece si hablamos de eso? O si propones otro tema, pero hablemos también qué pasa cuando quiero ser emprendedor. O que no quiero ser emprendedor. O que no quiero ser emprendedor, no me interesa y lo mío es la academia o lo mío es... O ser asalariado porque prefiero recibir el cheque cada quincena que buscar para la quincena. Así es. Debería trabajar en mi empresa. Sí. O en la empresa familiar. Bueno, de esto platiquemos la próxima semana. Está bueno. Pues muchas gracias. Gracias a todos. Chepe, y gracias a todos. Gracias a Miguel Ángel Castillo. Saludos y gracias por tus saludos y también gracias por compartir. Sigan compartiendo nuestra transmisión y compartamos esto para que todas las empresas familiares pues vayan poco a poco generando estas disciplinas y estos hábitos de cómo involucrar a todos, a toda la familia en la empresa e involucrarla de una forma constructiva. Sí. Y traigo un mensaje para ustedes de ELIX. ELIX informa que cuenta con nuevos mecanismos de fiscalización. Se ejecutarán las acciones establecidas en el Decreto 10/2012 del Congreso de la República, Ley de Actualización Tributaria. El artículo 21 sobre costos y gastos deducibles establece que el ITS y la SAT están obligados a intercambiar la información proporcionada por los patronos respecto de los trabajadores, sin incluir los datos protegidos por la reserva de confidencialidad, establecidas en la Constitución Política de la República de Guatemala y otras leyes. Este es un mensaje del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.